neumonía adquirida en la comunidad. Es una neumonía sumamente amplia, que aquí vamos a tocar las cosas un poco más importantes que ustedes deben saber, porque eso lo van a estar viendo en diferentes clases, en diferentes especialidades. Podemos pasar. Se define entonces neumonía adquirida en la comunidad como estas definiciones las traemos de la Organización Mundial de la Salud y también las traemos de la IEPI, que es una entidad que se encarga de enfermedades prevenibles para, sobre todo en búsqueda, Organización Mundial de la Salud y la IEPI, en búsqueda de disminuir las muertes, sobre todo en la población pediátrica. ¿Sí? Así que, pues, se define adquirida en la comunidad cuando no es asociada a los cuidados de la salud, que se llama nosocomial, del nosocomio, que es lo que es un área hospitalaria, por la existencia de fiebre y o sintomatología respiratoria asociada a una presencia de un infiltrado pulmonar a nivel de una radiografía. Pero debe ser importante considerar o tener en cuenta que este paciente no estuvo hospitalizado 7 días previo al inicio de las manifestaciones clínicas y que todavía debe ser considerado adquirida en la comunidad hasta 48 horas de haber ingresado el paciente a el nosocomio, al hospital. Eso te diferencia de las neumonías asociadas a la cuidado de la salud, porque los gérmenes van a cambiar y la terapéutica, específicamente antimicrobiana, va a cambiar. Una neumonía adquirida en la comunidad versus una neumonía asociada al cuidado de salud. Entonces, el infiltrado o la presencia de alteración a nivel pulmonar puede ser bilateral, ambos pulmones, incluso en ambos o en uno de ellos puede ser difusa o puede ser en un lóbulo específico o puede ser segmental. La próxima. La causa es una causa principal y muy importante tanto de morbilidad como de mortalidad, específicamente en la población pediátrica menores de 5 años. Por eso los datos que vamos a ofrecer aquí son bien importantes para, sobre todo, esta población pediátrica, que es la población que más puede morir, y sobre todo en países con un estado de desarrollo menor que el de otros países. Ahí, como bien lo dice, su mayor tasa de mortalidad a nivel mundial, pues está en aquellos países que están en vías de desarrollo, como somos nosotros, y principalmente toda esta población pediátrica, no solamente los menores de 5 años, sino los menores de 2 años. Y son responsables incluso del 80% de las muertes. Esto es importante tenerlo en cuenta. Los factores de riesgo del niño, que tiene un niño, para desarrollar o aumentar la frecuencia de presentación de la población pediátrica de estas neumonías actividades. Por ejemplo, un paciente prematuro, uno que ha nacido a término, un paciente que vive en pobreza, malnutrición, los pacientitos que asisten a guarderías están mucho más expuestos a infecciones respiratorias y sobre todo cuando son menores de 5 y específicamente de 2 años. Las infecciones en el oído medio de forma recurrente indican que estos pacientes pueden estar teniendo algún problema de fondo, probablemente inmunitario, y estos pacientes van a tener mayor probabilidad de desarrollar una neumonía que los pacientes que no tienen tantas otitis media. La lactancia materna, como ustedes saben, protege a los pacientes pediátricos pues, de todos los procesos infecciosos y la neumonía no escapa de eso. Que no tengan un esquema de vacunación adecuado o completo para tu edad también va a ser un factor de riesgo para el desarrollo de esta entidad. El exponerse dentro de la casa o fuera de la casa cercano a humo de cigarrillo, humo de quema de basura, humo de quema de hierba, también va a ser un factor de riesgo para el desarrollo de la neumonía
y también así los episodios previos y recurrentes o recidivantes de sibilancia. Por supuesto que un paciente que tenga enfermedad crónica, que conlleve un tipo de inmunidad local o inmunidad celular o humoral, pues también va a condicionar a que estos pacientes desarrollen con mayor porcentaje la neumonía. En este caso, los pacientes con fibrosis quística, en los casos de los pacientes con deficiencias primarias o secundarias, como las adquiridas por corticoides sistémicos o por infecciones como la HIV, o los pacientes que tienen hemoglobinopatías, pacientes con hemoglobinopatía SS, donde su problema de encapsulación, de ozonización, al lo que encapsulado, pero va a llevar a que tengan más neumonía adquirida en la próxima. Entonces, como les dije, yo quiero que ustedes se lleven conceptos claros de aquí para que no se les escapen los pacientes pediátricos y no mueran tantos pacientes pediátricos, ¿verdad? Chipín. No, se llama Chisen. La taquipnea. ¿Cómo estás? ¿Tú también te llamas igual? ¿Tu papá? No. Ok. La taquipnea se considera como el único signo, el solito, ese signo solito de taquipnea como el signo más útil para predecir que este paciente que está frente a nosotros tiene una neumonía. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Hicieron un estudio de investigación y lo compararon con aquella definición donde se iba a confirmar con una imagen radiográfica, pues se dieron cuenta de que los pacientes que presentaban taquipnea eran los que más se asociaban a los infiltrados neumónicos en la radiografía del sonar. Ese es el principal signo que ustedes siempre tienen que buscar y sin el cual es muy difícil, casi imposible, de que el paciente lo pueda diagnosticar o diagnostique una neumonía. Si no hay taquipnea, tienes que dudarlo mucho, porque puede ser que estés viendo un infiltrado pulmonar en la radiografía y no significa que tiene un infiltrado neumónico, sino que puede ser de otro tipo. Entonces, ni siquiera una radiografía de tórax es lo que te va a decir a ti o a nosotros de que estamos frente a un paciente que tiene una neumonía. ¿Sí? Lo principal es la historia clínica y el examen físico. Y dentro de la historia clínica, la taquipnea. Entonces, tenemos en pediatría que definir qué es taquipnea. Y para eso tenemos que quitar la ropa del niño, examinar al niño en un minuto y contar su respiración en un minuto. Acá en pediatría no se vale, ¿sí?, contar 15 segundos y multiplicar por 4, ni 30 segundos y multiplicar por 4. Entonces, para un niño, desde el nacimiento hasta que cumple exactamente los 2 meses, ese niño tendrá taquipnea si tiene 61 respiraciones en un minuto o más. Para un niño hasta los de 2 hasta los 11 meses, hasta el año, ese niño tendrá taquipnea si tiene 51 respiraciones o más. O sea, más de 60, más de 50, más de 40. Para los niños entre 1 y 51 años y 59 meses. Y los mayores de 5 años, aquellos que tienen 20 respiraciones, 21 respiraciones o más. Muchas veces nos llaman y nos dicen, doctor, es que la paciente tiene una neumonía. Nos está presentando el paciente, tiene una neumonía, o el paciente tiene una, ¿qué edad tiene? Tiene 12 años. Pero ella se ve muy bien, o él se ve muy bien. ¿Tiene taquipnea? No, no tiene taquipnea. ¿Y tiene tiraje? No, no tiene tiraje. Entonces ya nos quedamos así como que, porque tiene neumonía. No debe ser neumonía. Entonces le digo, bueno, ¿y cuánto tiene frecuencia respiratoria? Ah, que tiene 36, o tiene 40. Entonces, es taquipnea para un adolescente de 11, 12 o para un niño de 5 o 6 años en adelante. Así que más de 60, más de 50, más de 40, eso se lo tienen que aprender o tener su tablita allí, y más de 20 en los niños mayores de 5 años. ¿La próxima? Entonces, de nuevo,
la Organización Mundial de la Salud enfatiza como criterio diagnóstico la taquipnea para el reconocimiento de la neumonía y que el paciente presente tiraje subcostal o retracciones para reconocimiento de la gravedad de la neumonía. Uno es para diagnosticar neumonía y luego nos sirven el resto de los hallazgos para determinar o evaluar la gravedad. Entonces, el paciente puede tener manifestaciones respiratorias, signos y síntomas respiratorios agudos, son todos aquellos que son principalmente menos de 15 días de evolución, acompañados, ¿sí?, a una presencia de taquipnea para la edad de ese paciente, el aumento de la frecuencia respiratoria para la edad. Puede no haber fiebre o puede tener fiebre el paciente. Las neumonías atípicas, los gérmenes que todavía se llaman atípicos, pues en algunas ocasiones, casi siempre, el paciente no va a tener fiebre y no significa que no pueda tener una neumonía. Pues precisamente por eso se llama atípica, porque sus manifestaciones clínicas, incluso de laboratorio y de imágenes, van a ser las no comunes o las no típicas. ¿Okay? Entonces, eso es importante tener en cuenta. La próxima. Entonces, como les dije, pues las neumonías atípicas serán aquellas con estas características que les acabo de mencionar y en los cuales los gérmenes van a ser gérmenes distintos o no van a ser los gérmenes habituales. Y aquí tenemos que dividirlos un poco en dos grandes grupos. Tenemos el grupo de los menores de 3 meses, en donde básicamente vamos a tener a la clamidia trachomatis, básicamente vamos a tener a la Bordetella pertussis, a las infecciones virales y la clamidia, neumonía y el micoplasma neumonía para los pacientes mayores de 4 a 5 años. Hoy en día, la frecuencia de presentación de los pacientes con gérmenes atípicos, específicamente micoplasma y clamidia, pues va a ser mayor, ¿sí?, en niños un poco menores. Incluso lo podemos encontrar en niños de 2 años, 3 años, ya ha bajado la edad de presentación de estos gérmenes. Y la mayoría de las veces vamos a tener asociaciones o coinfecciones de un virus o 2 virus, o un virus y una bacteria, o 2 virus y 2 bacterias. Así que esto es lo que ha hecho que cambie un poco la epidemiología. Y como dije, pues, las manifestaciones clínicas corresponderán a manifestaciones distintas de las usuales, ¿sí? A menudo pueden tener un pulso afebril y casi siempre, si el germen es atípico, dentro de los cuales se incluyen a los virus, pero no estamos hablando específicamente de las bacterias atípicas, pues los virus, así como las bacterias atípicas mencionadas, van a tener un componente de obstrucción de la vía aérea con manifestaciones clínicas de obstrucción de las vías aéreas, lo cual no vamos a encontrar tan marcado, o no lo vamos a ver en los pacientes que tienen neumonías secundarias a gérmenes comunes o típicos. La próxima. Entonces, el proceso neumónico, la mayor parte de las veces va a venir producto de una invasión al tracto respiratorio inferior, ya sea por inhalación, por aspiración o por invasión del tejido respiratorio, por ejemplo, por una diseminación hematógena, que sería mucho más grave. Cuando el paciente ha tenido un trauma, cuando el paciente ha tenido algún golpe, cuando el paciente tiene una miositis o una artritis, y por diseminación hematógena puede llegar hacia los pulmones. Pero la mayoría de las veces viene por inhalación o por aspiración, y esto generalmente viene como consecuencia después de un cuadro infeccioso respiratorio agudo viral, y que por los gérmenes que normalmente tenemos a nivel de la nasofaringe, pues vamos entonces a desarrollar una invasión de estos gérmenes bacterianos luego de que estas infecciones virales han producido un daño o ruptura de la barrera normal del tejido respiratorio. ¿Vamos bien hasta ahora? Entonces, vencimiento de las barreras, estructuras anatómicas o de la inmunidad humoral y celular,
que nos va a llevar entonces a la invasión de estos gérmenes a nivel pulmonar. Puede ser infecciones virales, puede ser infecciones bacterianas, puede ser infecciones micóticas, puede ser infecciones incluso por Mycobacterium tuberculosis. Hay inflamación, hay lesión celular, hay muerte celular y daño a nivel epitelial. Próxima. Para clasificar desde el punto de vista etiológico, ¿cuál es probablemente el germen o agente etiológico más frecuentemente involucrado? Pues nos tenemos que basar en la edad, porque no estamos haciendo con frecuencia aspiraciones o lavamos bronquiales o broncoescopías a los pacientes pediátricos para tomar muestras dentro de las vías aéreas a nivel pulmonar, ¿sí? A nivel alveolar. Sería demasiado costoso, sería demasiado riesgoso y demasiado trabajo. Entonces nos guiamos por la edad en cuáles serían los gérmenes más frecuentes involucrados para desarrollar las neumonías en pacientes pediátricos. Por eso la edad es el factor que permite predecir con mayor seguridad cuál es el probable agente etiológico involucrado. Ni siquiera un leucograma, un neumograma, ni siquiera un otro reactante de fase aguda será tan bueno como ni tampoco las estudios de imagen. Entonces, ¿quién define neumonía? Nada. ¿Quién define gravedad? Ya. ¿Y quién define la probabilidad del agente etiológico? La edad. ¿Sí? Casi siempre, o en general, casi todos los grupos de edad, pues los virus son los más frecuentemente involucrados, y sobre todo en los pacientes menores. No vamos a tocar a las neumonías neonatales, porque no somos neonatólogos, y creo que es un tema específicamente de neonatología, pero sí en los pacientes mayores de un mes, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ahí están los gérmenes frecuentemente involucrados, tanto para neumonías actividad en la comunidad típica o atípica, según la edad del paciente. Y ustedes lo pueden revisar con calma. Al final, lo más importante es que hablando de agentes etiológicos bacterianos, pues el germen más frecuentemente involucrado es el estreptococo neumonía, conocido como el neumococo, ¿sí? En todas las edades. Seguido del Haemophilus influenza y seguido de la Moraxella. Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque esos son también, en orden de frecuencia, los mismos gérmenes bacterianos típicos más frecuentemente involucrados en la otitis media y en la sepsis. La próxima. Entonces, debemos estar haciendo pruebas de laboratorio en todos los pacientes que sospechamos que tienen neumonía. No necesariamente es así. Debemos pasarlo por la clínica, porque muchas veces ustedes se van a encontrar haciendo una rotación en el interior de la República o pueden encontrarse en el interior de la República o incluso acá en la ciudad haciendo su internado. Y en algunas ocasiones no van a tener la disponibilidad siquiera de realizar una prueba de laboratorio, ¿sí? Dependiendo de dónde está, y a veces ni siquiera la disponibilidad de realizar una prueba de imagen. Entonces, eso no es lo ideal, pero puede pasar. Lo importante es que ustedes no necesiten obligatoriamente de tener un examen de laboratorio y un examen imagenológico para decir, este niño creo que tiene una neumonía y no lo voy a mandar para la casa porque riesgo de muerte es algo. Entonces, este es como el foco de esta clase para ustedes recordar historia clínica, examen físico, y tenerlo pendiente para que no se les escapen esos pacientes pediátricos que rápidamente pueden pasar a estado de mucha gravedad y bien. Entonces, pues, hay muchos tipos de muestras, ya lo vimos
recientemente con la pandemia, se pueden hacer muestras específicas y secreciones nasofaringeas, en puntos, si el paciente logra recoger un punto o hacer un punto inducido, si tiene una traqueostomía o hacer una bronquioscopía, secreciones traqueobronquiales, lavados bronquiolulares, que son técnicas específicas dentro de un examen broncoscópico, un cepillado bronquial, también en otras áreas que se hablan de la vía respiratoria, como cultivos sanguíneos, cultivos de líquidos pleurales, funciones incluso a veces pulmonares. Entonces, no existen pruebas de laboratorio específicas que de forma aislada se determinen si hay o no neumonía, porque hay un incluso que puede tener neumonía y tener unos restantes de fase aguda normal, incluso pacientes no tener fiebre, tiene taquipnea y tiene un infiltrado que usted queda con este paciente no se ve tan mal, y eso te hace sospechar en un proceso neumónico muy probablemente activo. Entonces, ¿de qué depende que hagamos o solicitemos estos exámenes de laboratorio? Pues de la disponibilidad. Si lo tenemos y estamos indicados, está indicado, lo podemos solicitar, el acceso, la factibilidad, más que específicamente por la evidencia estricta que puede presentar. Otros estudios específicos, como la detección de antígenos bacterianos o detección de antígenos de las paredes celulares, por ejemplo, para hongos, antígenos de galactomanano, para un mitoplasma, para un aspergillus. Otros exámenes especiales cuando ya queremos profundizar o estamos sospechando de algún agente etiológico específico que esté llevando a nuestro paciente a un proceso neumónico y que nos oriente a que se trate de eso. Una prueba específica, por ejemplo, para micobacterias de tuberculosis, un protein bar o una PCR para micobacterias de tuberculosis, entre otros. Que si le hacemos a todos los pacientes hemograma, no necesariamente, ¿sí? A menos que el paciente vaya a estar hospitalizado, y ahí no depende de su disponibilidad, su factibilidad, ¿sí? que tengamos. Que si le hacemos siempre una proteína C reactiva o niveles de procalcitonina, tampoco son costosas y no a todos los pacientes se lo vamos a hacer. Sería básicamente para aquellos pacientes que tienen un nivel de gravedad importante en su proceso neumónico y que incluso pueden estar asociados a este proceso neumónico a una sepsis de algún origen en el paciente. Entonces, por ejemplo, para la proteína C reactiva, ¿sí? Necesitamos que al compararlo con un proceso infiltrado neumónico radiográficamente se escoge un punto de corte de 80 miligramos por litro. Algunos, esto puede variar un poquito de un hospital a otro. En nuestro hospital es importante que ustedes sepan que antes se usaba la proteína C reactiva de alta sensibilidad, que mide más que nada riesgo cardíaco, pero ya se sabe que hoy en día lo que se tiene que pedir es proteína C reactiva cuantitativa, que mide más específicamente procesos inflamatorios, en este caso infecciosos a nivel pulmonar. Próximo. Ya que lo mencionamos, definitivamente que tenía una elevación de la procalcitonina a nivel sanguíneo. Mientras más elevado sea el valor de la procalcitonina, indica que el paciente tiene un proceso infeccioso mucho más severo. No solamente será una neumonía, sino que muy probablemente eso va a estar asociado a una invasión al torrente sanguíneo por el agente etiológico, ya sea bacteriano, micótico, entre. En general, los glóbulos blancos, lo que se llama el leucograma, cuando tenemos valores por arriba de 15.000 o valores con tendencia a leucopenia menores de 4.000, menores de 3.000, y sospechamos de que es una infección bacteriana, eso nos habla de un estado de gravedad importante. La leucopenia, un proceso infeccioso bacteriano que indica que ese paciente está grave y tiene un alto riesgo de morir.
Los virus tienden mucho a bajar los glóbulos blancos, pero el paciente en general se ve bastante bien. Un paciente que se vea tóxico, que se vea grave, que se vea en mal estado general y tiene un hemograma con leucopenia, un TO, por ejemplo, de 3.000, 2.000, incluso de ese leucograma, diferenciar, hay más neutrófilos y bandas, nos dice que este paciente está muy grave. O si tiene valores, mientras mayores sean los valores de los leucocitos, pues específicamente por arriba de 15.000, más aún por arriba de 20.000, nos está hablando de que estamos ante un proceso infeccioso de mucha gravedad. Próxima. Entonces, vamos a sospechar que nuestro paciente tiene neumonía cuando el paciente tiene manifestaciones clínicas respiratorias, diarrea, tos, ¿sí? Pero a la vez congestión, fiebre, disfagia, odinofagia, pero a la vez taquimia. Porque el paciente puede tener algunas manifestaciones clínicas y puede ser simple y sencillamente una rinofaringitis, una rinosinusitis, una otitis media y no tiene taquimia. Este paciente no va a entrar en la clasificación de neumonía. Entonces, si el paciente tiene alguno de estos hallazgos, específicamente la taquimia asociada a estas manifestaciones clínicas, tenemos que buscar otros signos en este paciente. Por ejemplo, hablando específicamente en niños, pues el niño no quiere comer, o ya no come de forma adecuada, o no tolera lo que está comiendo. El niño que fácilmente deteriora su estado general, se deteriora, está muy irritable, convulsiona. Un niño que no logra dormir, no logra descansar y tiene un sueño muy tranquilo o está muy irritable, casi siempre lo van a estar asociados a problemas más serios, más severos, más graves, incluso probablemente hasta restricción de CO2 que produce cefalea por el aumento de la presión de los niveles de CO2, la presión facial de CO2 a nivel cerebral, dilatación de los vasos cerebrales y ello les da dolor de cabeza. Pero ¿cómo lo manifiesta? No, un niño de 2 años no te dice me duele la cabeza, de 1 año o un bebé, pero sabemos que está irritable, sabemos que está mal, no está confortable. Nosotros sí podemos decir que me duele la cabeza y siempre sencillamente puede ser uno de estos factores. El paciente que presente un estridor, que es un ruido específico, sobre todo a nivel inspiratorio, y si lo hace en reposo, pues todavía nos está hablando más de un estado de gravedad del paciente. Tenemos que buscar si el paciente que estamos sospechando tiene una neumonía, pues a la vez tiene sibilancia, si tiene una temperatura alta, 38 o más, o está hipotérmico, porque la hipotermia también habla de que estos pacientes tienen un mayor estado de gravedad o la fiebre persistentemente alta de 39, 39,5 indican que este paciente tiene mayor gravedad. Todo eso lo tenemos que buscar cuando vemos o estamos sospechando de que clínicamente nosotros tenemos un paciente, ¿sí?, que tiene un cuadro infeccioso respiratorio agudo y tiene taquimia y probablemente tiraje. Buscamos todo eso. Si hay cianosis, si hay quejido y si a la ocultación hay esto. Que aquí dentro de estos hallazgos o signos hay que recordar que hay 3 grandes signos que son ominosos, prácticamente patognomónicos, de que ese paciente está muy grave. Uno de esos signos es que el paciente tenga cianosis perioral, cianosis urial, tiene un paciente, por ejemplo, un paciente pediátrico, no te vayas de aquí, pide ayuda, que venga la enfermera, que vengan todos los colegas, ayuden a ese paciente, porque este paciente está realmente grave. O un paciente que tenga quejido respiratorio. Tradicionalmente en la facultad, en el hospital de niños, siempre decimos a los residentes, ojo con el paciente que se queja, que el paciente que el paciente está grave. El quejido es una manifestación clínica que indica la parte final fisiopatológica del paciente. ¿Sí? Es una tendencia a
aumentar un poco el PEP al final de la expiración para poder sobrevivir si tuviera conciencia, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa del paciente pediátrico. Y siempre decimos a los residentes de pediatría, o niño que se queja, niño que nos está diciendo, estoy grave. Niño que se queja, niño que nos deja, se dice así en general. Entonces, esos son los signos, la apnea, el herido respiratorio y la cianosis central, son signos que indican que ese paciente está sumamente grave, que ese paciente está enfermo. Así que si tenemos alguna de estas manifestaciones clínicas, pues siempre consideramos de que estamos frente a un paciente con un proceso neumónico y vamos a solicitar los exámenes que podamos solicitar porque ese paciente está grave, ese paciente no puede ir a la casa, ese paciente tenemos que admitirlo y ese paciente tenemos que tomarle las muestras de laboratorio y de imágenes que necesiten. Y si no están a sus manos, donde estén, no importa, igual se ingresa al paciente, ¿sí?, a la sala de hospitalización y empezamos a darle el tratamiento o el manejo al paciente con proceso. Entonces, existe un esquema, digamos así, usted lo puede tener en una tablita de diagnóstico diferencial orientativo. ¿Esto para quién nos sirve? Bueno, para ver si estamos frente a un paciente con una neumonía actividad típica o atípica para orientar el tratamiento. Entonces, generalmente, si tenemos fiebre de aparición brusca, dolor pleural, ocultación focal con palpitante o disminución de entrada y salida de aire, leucocitosis, PCR elevada y la biografía de toda la condensación, 3 de estos igual a 3 o más, estamos frente a un germen común. ¿Sí? Y tenemos que pensar en esos gérmenes y orientar el tratamiento de eso. Pero si no tenemos ninguno de estas 5 características, incluyen clínica, incluyen laboratorio y radiografía, pues entonces estamos de que muy probablemente, pero sabemos que el paciente tiene una neumonía por clínica, pues decimos, bueno, muy probablemente el germen sea un germen. ¿Está claro? ¿No estoy? ¿Sí? ¿Bien? Y si tenemos uno o dos criterios, porque el paciente puede estar incluso en estadio de desarrollo de hacia alguna otra manifestaciones clínicas, entonces estamos aquí indeterminados y sí tenemos que estar pendientes de eso. Y encontrar también una persistencia de fiebre alta, de temperatura alta, incluso por más de 72 horas, nos está indicando a nosotros que este paciente realmente tiene un problema grave, probablemente típico, y si vemos en una auscultación, un examen físico o en una radiografía la presencia de derrame pleural, pues esto nos habla mucho más de que se trata de un germen típico más que de un germen atípico. Ojo, los gérmenes atípicos en algunas ocasiones pueden tener, ¿sí?, manifestación, este tipo de manifestaciones. ¿Sí? Por ejemplo, hemos dicho que los virus generalmente se clasificarían como parte de los agentes biológicos atípicos que pueden dar neumonía. Pero hay un virus que se escapa de esas características comunes. Él es la excepción de los virus y ese es el adenovirus. El adenovirus, sabe que el virus pues te da una fiebre bien alta y el paciente se ve bien tóxico o séptico. ¿Sí? Y por ejemplo, para bacterias, a veces el Mycoplasma pneumoniae, que simple y sencillamente uno puede esperar de que el paciente tenga manifestaciones clínicas de obstrucción bronquial, a veces se da infección a nivel de lóbulos de los parenquimas pulmonares, incluso con derrame pleural. Eso nos habla de que es un germen, aunque sea un micoplasma, es un micoplasma invasivo hacia el sistema respiratorio, específicamente el parenquima. Recientemente tuve una paciente con unos infiltrados bien llamativos, con una dificultad respiratoria importante y un micoplasma muy invasivo que lo encontramos incluso en una endoscopía que le hicimos con pruebas positivas y a nivel serológico también confirmado. Y fue
uno no espera que un micoplasma haga esto, pero puede ser. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué tal? La próxima. Entonces, esto es lo que se llama el puntaje de neumonía bacteriana. ¿Sí? Al igual que las características anteriores, el PNB, puntaje de neumonía bacteriana, lo que te trata de orientar es a ver si se trata o estamos frente a un paciente de nuevo con una neumonía por un agente biológico bacteriano típico o no. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, importante tener en cuenta que si tienes un puntaje de neumonía bacteriana de 4, igual a 4 o mayor, miren la sensibilidad para que sea una neumonía bacteriana y miren y no una neumonía viral. Miren la especificidad, miren el valor predictivo positivo y miren el valor predictivo negativo. ¿Sí? Que si realmente este paciente te da negativo, pues es muy probable que en verdad no sea un proceso neumónico bacteriano, sino muy probablemente viral. O sea, tener, por ejemplo, temperatura axilar mayor de 39, de a 3 puntos, en un paciente específicamente mayor de 9 meses, de a 2 puntos, y así tú le vas sumando cada punto para el leucograma, la presencia de neutrófilos o de bandas que van a dar un puntaje. Y viendo las radiografías, si tienen el acceso a las radiografías, dependiendo del tipo de infiltrado, de dónde esté localizado, si hay o no líquido, si hay o no algunos hallazgos radiográficos y de complicación o de atelectasia, tú vas sumando o restando a lo que te salió, al puntaje que te dio, y al final te sale el puntaje de neumonía bacteriana y te orienta. Bueno, estamos muy probablemente frente a un agente biológico bacteriano, hay que colocarle antibióticos o no, estamos frente a un agente biológico bacteriano viral, no hay que colocarle antibióticos. ¿Esto quedó claro? La próxima. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes luego de que clínicamente les parece que tienen una neumonía y la tratan de confirmar con estos hallazgos y estas búsquedas, estos laboratorios, esta radiografía, tienen que clasificar? Porque dependiendo de la clasificación que tú vas a hacer o vas a inferir en el paciente pediátrico, tú vas a tomar la decisión de que si ese paciente se va para la casa o se queda. Y fíjense, todos los niños menores de 3 meses, hasta 3 meses, que ustedes consideren que tienen una neumonía, tienen que considerarlo muy grave o grave. Por lo tanto, ningún niño menor de 3 meses que ustedes consideren que tiene una neumonía pueden enviarlo a la casa. Ese paciente tiene que ser admitido. La próxima. Si estamos frente a un niño mayor de 3 meses y el paciente solamente tiene taquipnea, entonces, si la taquipnea es leve, tenemos un paciente con una neumonía, con una discreta taquipnea o taquipnea leve, podrías mandar a ese paciente con recomendaciones para la casa y el tratamiento que consideres si es bacteriano o viral. Pero fíjense que en el resto de todos los menores de 3 meses que digan tienen neumonía, se quedan. Y de los mayores de 3 meses, si la taquipnea es moderada, o si además de tener la taquipnea moderada, tiene tirar, o no, o está cirrótico, o no come bien, tiene que admitirlo al hospital. Nada más se va uno para la casa, llévense ese concepto. ¿Sí? Porque es mejor que ustedes lo admitan como médicos generales o lo manden para el hospital. Es mejor que ustedes, como médicos internos, ingresen ese paciente para el hospital, que te llegue al día siguiente con un paro respiratorio, ¿sí? A otro colega o a ti mismo. Entonces, aquí surgiría la pregunta, bueno, doctor, ¿y cuándo esta taquipnea leve? ¿Y cuándo esta taquipnea moderada?
Entonces, taquipnea leve se considera cuando esa frecuencia respiratoria es de 10 veces más de lo esperado, hasta 10 veces. Lo que sea más de 10 veces ya será una taquipnea moderada o una taquipnea grave. Y buscar siempre esos hallazgos o signos de gravedad. El paciente está cianótico, el paciente está girando, el paciente ha hecho apnea, ese paciente está grave. ¿Okay? Entonces, todos esos pacientes se admiten y ustedes a lo mejor no sepan qué antibióticos ponerle, ¿sí? Pero ustedes dicen, bueno, echamos un poquito para atrás, doctor, la diapositiva anterior. Dicen, no sé, pero vamos a empezar. Esto es cómo mejorar el paciente. Salva la vida. Vamos a darle respaldo al bebé, ¿sí? Vamos a colocarle oxígeno al bebé. También vamos a canalizarlo, vamos a hidratar ese bebé que no está comiendo bien. Vamos a dejar un ambiente neutral, que no sea muy frío, que no esté muy acalorado, ¿sí? Te fijas si está insuficiente desde el punto de vista respiratorio, si necesita, requiere intubarse, un manejo con un respirador, si tiene sibilancia, vamos a ir poniéndole las nebulizaciones para ayudar a ese paciente, una alimentación cuidadosa, todas esas medidas salvan la vida del paciente. Primero tenerlo en cuenta, no dejarlo ir para la casa, acuérdense que estamos dándole algunos tips para que ustedes salven la vida del paciente, sobre todo en estas áreas lejanas, y que nosotros, en nuestro país, mejoremos los índices de mortalidad. Son las medidas generales que vamos a hacer. Definitivamente que vas a considerar y dependiendo de la manifestación clínica que tenga el paciente, si tiene similar, para que le va a poner nebulización. Y si no tienes un escridor, ¿para qué le vas a poner un corticoide sistémico o un corticoide utilizado? Porque si consideras que es algo viral, no le vas a poner antibiótico, lo vas a vigilar. Entonces, si consideras que es infeccioso, bacteriano, pero estas son, porque a veces, ¿qué hacen? Uno llega y se van a la parte de lo más, digamos, lo más profundo. Y llega uno a la sala, pero el paciente no le encuentra el oxígeno, no lo han analizado, tiene fiebre, no le controlaron la temperatura, no le han puesto una sonda, porque está con dificultad respiratoria y no puede comer para hidratarlo. Eso salva la vida. Entonces, y usted no necesita, soy yo, para mí, ahora, a lo mejor es muy fácil, pero yo creo que a lo mejor después de aquí usted dice, ya yo sé, no me pudiese, ¿cómo diagnosticar? Yo siento que puedo haberle transmitido cómo diagnosticar este niño. A lo mejor no sé qué antibiótico le voy a poner, pero yo puedo empezar con todas estas otras medidas. Y ustedes les van a salvar la vida a estos pacientes. Y luego dedicarse mientras esto va mejorando el paciente, salvando, estabilizando al paciente, y dice, bueno, esto puede ser así, voy a buscar, voy a revisar, a lo mejor respirar, bacteriano, qué antibiótico lo voy y lo busco. ¿Sí? Siempre, casi siempre, neumococo, voy a fijar la vacuna, neumococo, no, hemófilo, por axela. A ver, señora, tiene la tarjeta de vacuna, no tiene la tarjeta de vacuna, no tiene la inmunización. Tenemos al niño, yo digo Miguel, a Juan Manuel. Puse Miguel y no le quito Miguel, pero Juan Manuel Guerrero. Entonces, el niño de 3 meses, que llegó sumamente grave al hospital del niño. Y cuando me llamaron, porque el Nicolás Solano vino, ese paciente tenía una motora inmenso, atención. Y le iban a mandar el Nicolás Solano así. Y llamaron al cuarto de urgencia, y del cuarto de urgencia, ni sabía, le dijeron, ella aguanta, no pueden matar. Legal, lo vamos a ver ahora.
pongan aunque sea un sello de agua. Pusieron un sello de agua, así que mejoró el neumotórax, pero se lo quitaron para mandarlo de vuelta y volvió a hacer el neumotórax. La doctora no me deja mentir. Entonces mandaron ese paciente intubado para acá. Cuando yo llegué, se fue el sábado, no sé qué pasó el semana anterior, y veo las manos, la uña del niño de 3 meses de bebé, que me despierta. Yo dije, pero la mamá, señora, ven acá. Mira, está bien. Mira, pero mira, viene la tierra. Dice, doctor, a mi casa no llega agua, sino cada semana. Eso se me fue el mundo encima. Yo dije, vamos a ayudarlo todo. Igual lo vamos a ayudar, pero ya yo le estaba diciendo porque hay que orientar y educar a la comunidad. De eso se lo vamos a hacer. No, la pobre no tenía ni cómo hacer ella, ni tenía nada. Sí, y después ya tiene 3 hijos, 4. La fábrica, y yo fui aconsejando. Y hoy en día nuestro paciente, doctora, puede decir que tuvo un intensivo grave, con una sepsis por estafilococo, con una neumonía, con un pioneumotórax por estafilococo. Sí, tuvimos que poner 2 tubos pleurales, después le quitamos una pasada, le quitamos el oxígeno, le quitamos el oxímetro de pulso, y ese niño está comiendo con su mamá, pechito, su fórmula, y está. Nosotros nos sentimos muy complacidos y agradecidos por Dios de que ese paciente está bien. Probablemente se va para la casa, le tomamos una placa de presión que estábamos hablando de la doctora que no se debe venir para acá y está mejor. Todavía falta un poco. Si lo quitamos a lo mejor el lunes, completamente idéntico y se va para la casa. Entonces, si no lo hubieran mandado así, y lo hubieran mandado con ese neumotórax, atención, que vamos a ver qué significa una neumotórax, atención. No llega al hospital. Entonces todo se hizo rápido. Allá al final decidieron, volvieron y le pusieron el sello de agua y lo mandaron con su sello de agua de nuevo. Y bueno, todo gracias a Dios. Próxima. Esas son las medidas generales que tú vas a usar. Entonces, ya si tú dices, bueno, ahora vamos a ver qué antibiótico o qué terapéutica le voy a dar. Si tiene sibilancia, dice, bueno, será un hermes atípico virus o será una de esas bacterias, le vas a dar un antibiótico para eso. Sobre todo si está sospechando que es un menor de 3 meses, dice, bueno, puede ser una toferina, puede ser una portela pertusio, puede ser una clamidia trachomática. Entonces tiene que ponerle antibiótico para eso, que no es una cefalosporina ni una penicilina, es una citromicina, un macrólido. Igual, para un paciente de 3, 4, 5 años que sospecha que tiene un micoplasma o que tiene una clamidia. Entonces no son lo mismo, porque si no lo trata, el paciente sigue evolucionando con la niña que le conteste, ya está más grande, en la privada, en el hospital nacional, estaba mal, pero el tratamiento se orientó con ácido sí, porque era un micro. Entonces, el tratamiento integral del niño con neumonía incluye todas esas medidas de cuidado básicos que usted acaba de preguntar muy bien, y también el tratamiento farmacológico que le vamos a dar, que incluye las nebulizaciones, el oxígeno, los fármacos y los antibióticos. Bueno, consideramos que el paciente debe usar un antibiótico, 1, 2, generalmente una neumonía complicada, nosotros con esos dos antibióticos. Un niño grave, generalmente esos 2 antibióticos, hasta que vaya saliendo el germen, si lo logramos obtener, en los casos en que logremos obtener o captar el germen, a veces no lo podemos captar y tenemos que tratarlo empíricamente, porque viene tratado parcialmente o subterapéuticamente, ¿sí? Con algunos otros antibióticos, y por más que hagamos, no se localiza, no se identifica. Se da o sea, si se va a dar antibiótico, ¿cuál? Vamos a iniciar. Ya tenemos una orientación. Iniciaríamos de acuerdo a, principalmente, el agente etiológico que sospechemos de acuerdo a la edad. Entonces, bueno, será cuál es la vía de administración, oral, intravenosa, ¿sí? Se va a quedar hospitalizado porque es moderado, es grave,
usamos la intravenosa. ¿Cuánto tiempo vamos a darle el tratamiento a ese paciente? Este paciente se puede ir para la casa, pues, o se queda hospitalizado. Yo les dije para ustedes, es importante, el único que se va a decir aquí en lo demás, como digo yo, venga para acá y ya después que de salida es que tiene más expertise, ¿no? Y con la recomendación. Entonces, para decidir tratamiento ya antibiótico terapia microbiana, pues se debe tener en cuenta la edad que ustedes ya la tienen bien, el estado general, vamos a ver las vacunas de ese paciente y grado de enfermedad de ese paciente, si ha recibido antibióticos previamente, cuál antibiótico y por qué no ha mejorado, el patrón epidemiológico que estamos viviendo en su momento, por ejemplo, cuando estábamos viviendo el COVID. ¿Sí? Una neumonía viral por COVID, que había que dar no un antibiótico, sino un agente antiviral. Si hay resistencia o no, porque algunos neumonías pueden ser resistentes. Próxima. Pues ya aquí están los antibióticos de acuerdo, este es neonato, se lo podemos pasar. Yo se los dejo ahí para que ustedes lo tengan, pero no vamos a pasar y yo siempre les digo al doctor Wilson, no le pregunten en neonatología porque yo no soy neonatólogo y me gusta siempre respetar esta parte. Entonces, en niños hasta 3 meses, estos son los gérmenes que hay que considerar y siempre el macrólido. En gérmenes atípicos, bacterianos, gérmenes atípicos virales, pues, si hay algún antiviral, ¿sí? Ahora se sabe, para la influenza, pues si hay que es el Tamiflu o el Tamivir, y para el COVID, pues ya ustedes saben, el tratamiento antiviral para el COVID, ¿no? Lo otro dependiendo de las características. Neumococo, hemófilo, Streptococcus galaxiae, tenemos que ver gravedad, tenemos que ver si lo vamos a ingresar o no. Ya les dije, esto de manera general, recordar, paciente grave o paciente con neumonía complicada y no tenemos, ingrésenlo con 2 antibióticos, pensando en los 2 gérmenes y para potencializar, hacer sinergismo, además de ponerle, hacer sus medidas generales. ¿Sí? Siempre empezamos con una penicilina o con una cefalosporina y una pelota que siempre van a tener buena. Siempre se lo digo, si no saben con qué empezar, pueden empezar con una cefalosporina de segunda generación, que es la cefuroxime, que es muy buena para el neumococo, incluso para el estafilococo, y te puede ayudar. Y se puede dar inclusive oral. ¿Okay? Entonces, si hay alguna respuesta a alguna pregunta de examen, le preguntan y hay que llenar, ustedes ponen cefuroxima y es bacteriano, créanme que no va a tener mala no. La próxima. Entonces, para niños de 3 meses a 5 años, pues el agente biológico, como ya les dije, el neumococo se está vacunado contra el hemófilo o el neumococo y el hemófilo de influenza. Por ejemplo, este niño que les hablaba, Guerrero, ese niño de entrada se le había puesto ceftriaxona y clindamicina. Entonces yo les aguanto porque tiene 3 meses. Hay que empezar con el neumococo y no está vacunado. Entonces, ceftriaxona y clindamicina no era la mejor opción. La mejor opción era clindamicina y cefotaxima o la clindamicina y oxacilina. Porque tampoco tenía vacuna del neumococo, porque no podíamos dejar descubierto al neumococo. Le pusimos cefotaxima, ¿sí? Y le pusimos clindamicina hasta que creció el estafilococo y ahí nosotros allí peleamos un poquito con los infectólogos y dijimos, hey, salió el estafilococo. Entonces le quitamos la cefalosporina y le pusimos entonces la oxacilina. ¿Quién puede decir hace rato que nos hacía esta pregunta la diferencia entre ceftriaxone y cefotaxima? Que uno le da pseudomonas. No, No, ninguna de esas no, no. le da.
ceftriaxone y cefotaxima son de tercera generación. Y hay ceftriaxone intramuscular, pero no hay cefotaxima. Entonces, si tú manejas un paciente con ceftriaxone intravenoso y el paciente mejoró, puede seguir con un intramuscular, ¿sí? Que no lo puede hacer con ceftriaxona. Pero una de las diferencias más grandes y más importantes es que quién tiene mejor penetración a la barrera emocional. Ceftriaxona. La cefotaxima es la que penetra mejor al sistema nervioso central. Entonces, si el paciente te convulsionó, tiene una neumonía y te convulsionó, y tú consideras, vamos a pensar que puede tener una meningitis asociada a un neumococo o asociada a una influenza, entonces mejor es la cefotaxima que la ceftriaxona, que penetra mejor al sistema nervioso. Y si no hay ninguna de esas que le ponen, ceftriaxona. Vamos, próxima. Si es oral, el paciente se puede ir para la casa, amoxicilina, ¿sí? O amoxicilina clavulanato, que es importante. Ahí, la historia natural de la antibiótico, por ejemplo, primero la penicilina, la penicilina por antibiótico, pues, se tenía que dar a la día, y tenía efecto secundario, había resistencia. Luego se le creó el grupo amino, ustedes saben mejor que yo, a la penicilina se crearon las aminopenicilina, y ahí viene la ampicilina y la amoxicilina. ¿Y qué pasaba? Bueno, que la ampicilina se tenía que dar cada 6 horas, la amoxicilina de repente cada 8, cada 12, es más fácil, mejor, pero la ampicilina da más vómito, da diarrea, entonces por eso se prefería la amoxicilina. Pero ¿qué pasa? Que es buena para el neumococo, pero también es buena para el neófilo, pero hay un porcentaje de hemófilos de influenza que son resistentes a la amoxicilina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a agregar el grupo clavulanato para que esos gérmenes resistentes a la amoxicilina. Entonces, se crea la amoxiclavulanato que le va a dar muy bien, muy buena cobertura para el neumococo, buena cobertura para el hemófilo de influenza, incluso los hemófilos de influenza que son resistentes. ¿Okay? Y pues, la cepa. Ahí está. Lo importante entonces, estado de gravedad, doble cobertura, neumonía complicada, doble cobertura, ¿sí? Y siempre pensar en atípico, porque a veces, bueno, puede haber una coinfección. Vamos y le damos con una penicilina, si un niño mayor de 5 años, y vamos y le ponemos también un macrolítico, que puede haber coinfección bacteriana. Entonces, está perfectamente aceptable y normal que si el paciente tiene 5 o 6 años y tiene un examen y tiene un poco neumónico de condensación, tú digas, bueno, voy a empezar un poco, pero tiene un examen positivo, por ejemplo, para un micoplasma. Y entonces, bueno, hay que tratar ese tipo de plasma también, y la penicilina no va a tratar a los gérmenes negativos, bacterianos. Entonces, nos quedaremos cortos y nos trataríamos los gérmenes negativos. ¿Estamos claros ahí? Ustedes dan terapéutica y todo eso, nosotros no hemos ahondado en lo que son antibióticos, sino más que nada la forma que ustedes hagan el diagnóstico y salven la vida de los pacientes pediátricos. Y lo demás uno lo puede buscar y tenerlo ahí. Al próximo. Entonces, criterios para hospitalizar. Ya yo les dije uno, la edad y lo que tenga el paciente de manifestación clínica, pero también, obviamente, todos los menores de 2 meses, paciente que tiene una hipoxemia, paciente que vive lejos, como esta mamá, por ejemplo, paciente no se puede ir para la casa. Porque un bus para llegar a un centro de salud era como 4 horas. La incapacidad para ingerir líquidos, el paciente no lo está tolerando, que tiene una broncoobstrucción, no se con tratamiento, que sea tóxico, que sea sistema, o que incluso te regresa en 48 horas, sin más, sin fiebre. No lo manden para la casa, ingresa, porque consideren que tiene una complicación pulmonar o es un paciente que tiene una neumonía
pero tiene un antecedente de una enfermedad de base, un inmunodeficiente, una hemoglobinopatía, una fibrosis quística, una bronquiolitis, alguna de estas patologías de base. La próxima. Importante aquí la prevención, siempre buscar la tarjeta de vacuna del paciente, ¿sí? Y recordar que sí hay vacuna y debe vacunarse el paciente pediátrico contra la gripe, la influenza, y son virus inactivos a partir de los 6 meses, no se puede dar antes de los 6 meses, y la dosis es de 0.25 hasta los 3 años, y los mayores de 3 años 0.5, es intramuscular y anualmente hay que estar vacunando. Estas son las indicaciones. En verdad, ya estas son bien precisas, pero ya se ha ampliado las indicaciones. Ahora prácticamente todos nos debemos vacunar contra la gripe o influenza. Y ya prácticamente contraindicaciones, a menos que el paciente tenga un propago grave, una urticaria, un antibiótico secundario a la colocación que dice, no, ya no le puedo poner porque mira que tuvo esta reacción importante. Casi eso ya. La próxima. Para la neumonía bacteriana, empezamos con la gente contra el neumococo, antes que la vacuna contra el neumococo, empezamos con 7 valentes, luego seguimos a 10 valentes, serotipos, luego decavalentes, y ya hay, y ya hay, y contra 15 serotipos. En nuestro país hay, para nosotros es importante, porque definitivamente el vacunar contra el neumococo a nivel mundial, las muertes han disminuido grandemente, las complicaciones han disminuido enormemente. Eso, cuando el paciente se desarrolla una neumonía, a pesar de estar vacunado, esa neumonía va a ser grave. Muy frecuentemente va a ser grave. ¿Por qué? Si es por un neumococo, dicen, bueno, es un neumococo, pero tiene su vacuna tridecavalente, tiene 13 serotipos. Mira cómo está de delicado, de grave. ¿Qué es eso? Porque no es un serotipo que no está dentro de la vacuna. O sea que cuando lo ataca un serotipo que no está dentro de la vacuna y él lo va a agarrar y le va a lastimar bastante. Por eso muchas veces nuestros pacientes que tienen su vacuna, ¿sí?, contra el neumococo y los ataca un neumococo y los pone tan graves, mandamos esas muestras para el gordo del hospital del niño y vamos a ver qué serotipo es, porque si esos serotipos siguen aumentando en frecuencia en el país, el gordo se inela y se manda la respuesta y dice, hay que ir empezando a ver que en las próximas vacunas tenemos que añadir estos otros serotipos. Pero definitivamente que tienen todas estas ventajas que ustedes ven aquí, todas estas vacunas es sumamente importante. Y revisar el estado de inmunización en pediatría. La próxima. La vacuna contra la influenza ya la vimos. Hay la vacuna del Neumo 23, que es 23 serotipos, pero esa es distinta a la vacuna conjugada, de polisacáridos. Esa no se puede poner en niños menores de 2 años, se coloca a partir de los 2 años en adelante. Aquí vemos la conjugada, la anterior es la de 7 valentes, la decavalente, que tiene 10, y la decavalente, y ya les digo que está la de 15 serotipos, que ya debe estar viniendo en cambio. Entonces, hay su frecuencia de administración, generalmente intramuscular, 0.5 mililitros intramuscular. Próximo. Yo creo que terminamos con el neumonía. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Neumonía? Por lo que vi, había puesto la vacuna de Kawasaki. Entonces, a mí me surge la duda, porque por lo menos yo sé que es una enfermedad bastante delicada en los niños, a lo que le da. Entonces, no sé si, por ejemplo, los niños cuando la tienen, a la
tiene 14 rápido, tiene una probabilidad de padecer una neumonía. Lo que pasa es que los pacientes con enfermedades